preguntado a dónde van los tomates canarios, cuando vemos esos camiones cargados de cajas y esos contenedores gigantes en el puerto, ¿cuál es el destino? Pues esa pregunta nos responde Gustavo Rodríguez en su documental El largo viaje del tomate canario. Hola Gustavo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Me ha encantado tu documental, que lo he visto entero, de adelante a atrás. Muchas gracias. Y esa es la primera pregunta, ¿a dónde va nuestro tomate? Bueno, pues la verdad que es un viaje muy curioso porque, como bien decía, conocemos normalmente cuál es el destino final cuando se recogen esos invernaderos y llega a ese muelle en esos camiones, a veces por carreteras bastante complicadas, como el caso de la aldea de San Nicolás. Pero después continúa la trayectoria, ¿no? La travesía en el barco. Un barco en el que se realiza un transporte muy profesional para que esa fruta llegue en excelentes condiciones, principalmente a dos puertos en Europa, el de Southampton en Reino Unido y el de Rotterdam en Holanda, ¿no? Has acompañado a ese barco que estamos viendo, son por cierto imágenes casi en exclusiva, diría yo, de este documental, El largo viaje del tomate canario. Un viaje de 6 días. Prácticamente, sí, 5 días y medio. Eso sí, no contamos que la escala que hubo entre Reino Unido y Rotterdam en este caso fue mucho más corta de lo que suele ser habitualmente, puesto que era el último barco de campaña y una vez terminada tenía que salir, como el otro que hice, disparado a Ecuador. Acompañas el barco de la última zafra. Correcto. Que yo, para empezar, lo primero que he aprendido de tu documental es la cantidad de empresas que hay dedicadas al sector tomatero en Canarias. Que todavía quedan. Fíjate, si este documental lo hubiéramos hecho hace 10 años, probablemente 5 minutos de él se hubiera llevado exclusivamente en enumerarlas a cada una. Había Sin embargo, muchas más, claro. Las 15 que quedan en la actualidad, pues claro, en menos de 30 segundos, pues como queda reflejado en él, se ven, ¿no? Pues es una pena. Desde luego que sí, desde luego que sí. El sector no es precisamente que ande ahora en uno de sus mejores momentos. Poco, pues, la falta de implicación de las administraciones ha hecho que este cultivo haya venido a menos. Un cultivo que además, curiosamente, este año cumple 130 años de historia. Una historia en el archipiélago canario y en el Estado español también, en el que ha tenido un papel muy preponderante en momentos muy delicados y muy necesitados, ¿no? Y quizás ahora, pues, cuando necesita ese apoyo, parece ser que no termina de alcanzarlo o de lograrlo. De esa historia de la que hablas, estamos viendo imágenes en blanco y negro de esa época en la que el tomate era tan importante para nuestra tierra. Claro. Sobre todo tener en cuenta que un poco el nacimiento de este cultivo viene de la mano de los ingleses, cuando ellos tenían las Islas Canarias como base para sus colonias en el continente africano. Entonces, esos barcos que traían el carbón, sobre todo, y víveres para sus colonias, hacían escala aquí y regresaban vacíos. Entonces, a algunos se le ocurrió el por qué no empezar a cultivar hortalizas, sobre todo, que en invierno ya les eran imposibles de cultivar. Y esos barcos vacíos ocuparían ese lugar. Así comenzó. Y de hecho, ahí en Inglaterra, Gustavo, hay muchos muelles que tienen nombres canarios. Curiosamente, el distrito por antonomasia hoy en día en Londres se llama Canary Wharf, el distrito financiero, me faltó decirlo. Donde están las torres gigantes. Efectivamente. Vamos. Y el Canary Wharf, el puerto de los Canarios, pues merece el nombre gracias a los exportadores canarios, ¿no? Hay muchas dificultades a la hora del transporte del tomate hacia el Reino Unido, hacia Europa. Sí, yo creo que es un elemento, es un hándicap para el sector del tomate de exportación, porque el coste de esta estructura, de este transporte, es bastante elevado, puesto que además de como queda reflejado en el documental, todas las operaciones que hay que realizar, la estiva, la desestiva, un piloto, un práctico, un amarrador, esas operaciones se van dando en cada uno de los puertos en los que va tocando ese barco, y todo eso al final se traduce en euros. Con lo cual, pues, por ejemplo, un camión que sale de Almería y lleva sus tomates a Holanda en unas 36 horas aproximadamente, casi como el otro que dice, de puerta a puerta, pues claro, el coste es infinitamente menor comparado con el transporte canario. ¿Se llega a dañar la fruta en algún momento? En absoluto, en absoluto. Además, como queda reflejado en el documental, todos los días se realizan 3 controles de temperatura en cada una de las bodegas en las que van los distintos tomates de cada una de las empresas. Muy curioso la toma de temperatura, que se hace con un termómetro muy curioso también, valga la redundancia, y esos tomates que se pinchan regresan a la cocina del barco y se comen allí. Y se comen todos los días y en todas las comidas. Doy fe de ello, ¿eh? Y eso que el barco se menea un montón, y si no, vean en este fragmento que hemos escogido.